Partida número 17 de el match del siglo, disputa por el título mundial entre el conductor de las piezas blancas, el gran maestro de la Unión Soviética, Boris Spassky, campeón mundial defensor, y el conductor de las piezas negras, el retador, el gran maestro de los Estados Unidos, Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer. Llegamos a esta partida con un marcador de 9,5 a 6,5 a favor del estadounidense. Con piezas blancas entonces Spassky sale a ganar para acortar distancias. Recordemos que este es un match a 24 partidas, cada vez queda menos y por tanto la presión para Spassky y su equipo de analistas es inmensa. Tiene que prácticamente Boris jugar a ganar todas las partidas que le restan, obtener la mayor cantidad de triunfos posibles, o si no, Estados Unidos, en el contenido que tiene que ver con el ajedrez, le asestaría un golpe durísimo, justo en este contexto de Guerra Fría, donde se lleva a cabo este enfrentamiento. Recordemos que la Guerra Fría fue un conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, no bélico, no hubo misilazos, bombazos ni nada de eso, sino que fue una guerra donde ambos intervinieron en muchos países de los diferentes continentes de este mundo y era un conflicto político, geopolítico, también tuvo que ver el tema de las ciencias, ¿verdad? El deporte, la carrera espacial. Y bueno, en el ajedrez los soviéticos tenían una amplia superioridad respecto de todos los demás países del mundo, pero estaba aquí la oportunidad servida para que los Estados Unidos, a través de Bobby Fischer, pudiera, como ya dije, asestarle un golpe mortal a la Unión Soviética justo en el ámbito donde mayor supremacía tenía en el mundo. Quiero decir, el ajedrez. Pero antes de comenzar con la partida, en nuestra página web ajedrezinmortal.com hay una sección llamada cursos, los cuales se están adquiriendo bastante por muchos de nuestros suscriptores. Hablo de dos en concreto que te permitirán jugar a ganar tanto con piezas blancas como con piezas negras. Uno de ellos es la apertura italiana, variante del yugopiano, y la otra es la defensa siciliana, variante Poulsen para jugar con negras. Ambos cursos contienen separación por capítulos, análisis de diferentes variantes, material adjunto, comprensión de ideas en lugar de memorización y el mejor precio absolutamente garantizado. No encontrarás nada más económico que esto en ningún sitio, en ninguna página web, en ningún lugar. Así es que anímate y adquiere tu curso. Sin más, comencemos. Abre la partida Boris Spassky con E4 y Fischer nos vuelve a sorprender y juega D6, que es la defensa Pirc. Ya vimos que Bobby jugó algunas partidas de este match, la defensa siciliana, y no obtuvo muy buenos resultados. Por ahí un par de tablas, una derrota inclusive. Así es que, bueno, luego de esto utilizó la defensa Alekhine. Y ahora esta, la defensa Pirc. Se ve entonces la preparación del laboratorio casero del estadounidense. Spassky continúa con D4. Fischer G6. Caballo C3. Caballo F6. Y ahora Spassky juega F4, que se conoce como la variante del ataque austriaco. Sin duda alguna, la forma más agresiva de jugar contra la defensa Pirc. Digamos que la variante clásica acá es con caballo F3, alfil G7, alfil E2, enroque, etc. Esto lo repaso para que aprendamos siempre, en cada video, algo más de teoría de aperturas y no nos quedemos solamente con las jugadas que se pasaron en la partida, ¿verdad? Siempre está la instancia de aprender. Entonces, F4, el ataque austriaco, alfil G7, caballo F3, y ahora una jugada estándar en la defensa Pirc contra el ataque austriaco. C5, que tiene como idea activar al alfil fianquetado de G7. Sigue la partida con D por C5, dama A5 y ahora alfil D3, ganando en desarrollo y buscando rápidamente un enroque. En caso de engolosinarse el blanco capturando con C por D6, vendría caballo por E4 con enorme presión sobre el caballo de C3. Por tanto, hay que ganar en desarrollo. Alfil D3.
Sigue la partida con dama por d5, dama e2 es necesaria para poder jugar alfil e3 y así enrocarse el largo. Fíjate que la dama cubre la casilla G1 y por tanto impide un rápido enroque. Las negras ganan en desarrollo, enroque, alfil e3, dama a5 manteniendo una molesta clavada sobre c3. Enroque entonces por parte de Spassky, alfil g4, torre a d1, caballo c6, alfil c4, caballo h5, alfil b3. En este momento, cuando revisé la partida, me pareció bastante interesante otra jugada. Por ejemplo, torre d5. ¿Y por qué esto? Porque siento que obligaría a las negras a retroceder a su dama y con ello las blancas experimentarían menor presión. Bueno, pero Spassky jugó alfil b3 y fíjense lo que hace Bobby. Alfil por c3, entregando su alfil fianquetado. No es una decisión fácil. Continúa la partida b por c3 y dama por c3. Las negras han ganado un peón. Ok. Pero, a cambio, las blancas iniciarán operaciones de ataque en el flanco de rey. Entonces, f5. Fíjate cómo busca ya Spassky dinamitar el enroque de las negras, aprovechando fundamentalmente la ausencia de este alfil guardián que se encontraba en g7. Caballo f6. No capturando en f5. A ver, no es que capturar en f5 sea perdedor, ni mucho menos, pero la posición sería algo peligrosa para las negras. Comprobemos. Si g por f5, las negras continuarían, perdón, las blancas continuarían con e por f5 y tras alfil por f5, caballo h4. Se ataca simultáneamente al alfil de f5 y a la descubierta al caballo de h5 con la dama. Entonces alfil g6, 2 en 1, defendiendo ambas piezas. Caballo f5 podría seguir y tras alfil por f5, torre por f5, caballo g7, vendría un torre d3 con bastante ataque. Primero se amenaza la dama, obvio, pero se podría estar pensando posteriormente en un torre g3 en algún momento. Recordemos que la torre de f5 está indefensa y habría que hacer algo al respecto primeramente. Desde ahí entonces que no se captura en f5, sino que se juega este caballo f6. Sigue la partida con h3, cuestionando el alfil, alfil por f3, dama por f3, caballo a5, torre d3, dama c7 y alfil h6. Al no existir el alfil negro que defendía el enroque, Fischer sufre ahora con una serie de casillas débiles en su posición, y esto busca explotarlo Spassky. Sigue esto con caballo por b3. Y ahora fíjate que Fischer está con esto entregando simplemente la calidad en f8. Es decir, quitar la torre de ahí sería bastante peligroso. Me explico. Si torre f e8, por ejemplo, continuaría f por g6, h por g6, g4 y seguido de un g5, ¿verdad? Esa sería la amenaza concreta y posteriormente entrando hasta con zapatos a la guarida negra, ¿verdad? Desde ahí entonces que Fischer dice, ok, te entrego mi torre, no hay problema. Caballo por b3 entonces, c por b3, dama c5, jaque, nuevamente no quitando su torre de la amenaza del alfil que se encuentra en h6 por las razones que ya expliqué. Rey h1, dama e5, fíjate que sigue sin mover la torre y ahora Spassky captura, alfil por f8, torre por f8. Calidad de más para el soviético. Las negras tienen como compensación un peón y un caballo bastante importante en la defensa de su enroque. Sigue la partida con torre e3, ya que está siendo amenazado el peón d4, torre c8, f por g6, h por g6, dama f4 buscando el cambio de damas, dama por f4, Bobby lo acepta porque tiene una idea, torre por f4 y decir que el estadounidense confía muchísimo en su posición, por eso aceptó el cambio de damas, aún con calidad de menos. Entonces, caballo d7 es el siguiente movimiento y esta es la razón. El caballo se dirige hasta e5, desde donde no podrá ser quitado a menos que una torre blanca se entregue a sí misma para ello. Entonces, sigue la partida con torre f2, caballo e5. Y el caballo se convierte en una especie de ser mitológico con muchos brazos para alcanzar todo el centro del tablero. Además, defiende perfectamente el punto de f7. Rey h2, torre c1, torre e2, caballo c6, torre c2, torre 1 atacando al peón d4, torre f e2, torre a1. Bobby evita a toda costa
el cambio de torres. Rey G3, Rey G7, torre C D2, torre F1, torre F2, torre E1 atacando al peón, torre F E2, torre F1, torre E3, A6, torre C3, torre E1, otra vez tocando al peón indefenso de Spassky. Torre C4 entonces, torre F1, torre D C2, torre A1. Si te fijas, Bobby tiene un muy buen caballo, pero además una torre muy activa. Estas dos son las claves para mantener las chances de tablas en esta partida. Torre F2 sigue el juego, torre E1, torre F C2, G5, torre C1, torre E2, torre 1 C2, torre E1, torre C1, torre 2, torre 1 C2 y tras esto ambos contendientes firman las tablas. Un nuevo empate en el match del siglo, y se mantiene la diferencia de 3 puntos entre el retador y el campeón defensor. El marcador está 11-7 a favor de Bobby Fischer. ¿Qué te ha parecido la partida? Puedes dejar tu opinión en la bandeja de comentarios. Me gustaría agradecer a cada uno de ustedes que está siguiendo fielmente el match del siglo, aquí en tu canal favorito, Partidas Inmortales de Ajedrez, y que por supuesto estaremos cubriendo absolutamente todas las partidas de este enfrentamiento épico. Me gustaría también agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que por supuesto tienen su espacio muy bien ganado ahí al costado derecho del tablero a modo de tributo. También agradecer a los miembros, los cuales a través de hacer clic en el botón unirse creen en Partidas Inmortales de Ajedrez y le aportan económicamente a nivel mensual, trimestral, semestral e inclusive anual, y con ello se hacen acreedores de un reconocimiento bastante bonito, una corona roja distintiva donde todos pueden verles cuando comentan, cuando están en el chat, en la bandeja de comentarios, etc. Así es que mis saludos para los miembros que puedes ver ahí en pantalla. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y siempre mantente atentísimo, puesto que, como ya mencioné, estaré cubriendo absolutamente todo este match, el match del siglo. Un abrazo y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.